Bienvenida o bienvenido a esta conversación. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema, la verdad, bastante crítico en cuidados intensivos, la rabdomiólisis traumática. Hola, sí, un tema complejo. Tenemos un análisis interesante de la revista Value-Based Critical Care de este año 2025 que nos va a guiar un poco. Exacto. Es este síndrome clínico y bioquímico que vemos con, digamos, bastante frecuencia en la UCI después de traumatismos fuertes. A veces le dicen síndrome de aplastamiento. Y bueno, la idea hoy es justamente eso, ¿no? Desmenuzar qué es, por qué pasa y sobre todo cómo se maneja hoy en día en pacientes críticos según esta evidencia. Empecemos por lo básico, si te parece. ¿Qué es exactamente la rabdomiólisis traumática? Más allá del daño muscular general. Claro, es la necrosis, o sea, la muerte del tejido del músculo esquelético, pero causada específicamente por un trauma. Ajá. Puede ser un golpe directo, una lesión por aplastamiento, como en derrumbes, o por falta de oxígeno prolongada al músculo, como pasa en el síndrome compartimental. Entiendo. O incluso inmovilización muy prolongada o quemaduras graves, ¿cierto? Lo vemos en accidentes de tráfico, desastres. Sí, exactamente. Esas son las causas típicas. Y bueno, esa muerte celular muscular libera un montón de cosas a la sangre. Ahí está el punto clave, ¿no? Que no se queda solo en el músculo. ¿Qué es lo que se libera? Pues principalmente componentes que deberían estar dentro de la célula muscular. Sale mioglobina, que es una proteína del músculo. Ajá. Sale creatina quinasa, la famosa CK, que es una enzima que se dispara cuando hay daño muscular. Y también electrolitos, sobre todo potasio. Y ahí es donde se complica todo a nivel sistémico, ¿verdad? O sea, ¿por qué es tan peligrosa esa liberación masiva? Por varias razones, y son serias. Primero, la mioglobina. Resulta que es tóxica para los riñones. Nefrotóxica, sí. Exacto. Puede dañar directamente las células de los túbulos renales y, además, como que los tapa, los obstruye. Y esto lleva a lesión renal aguda, la LRA. ¿Y qué tan frecuente es eso? ¿El artículo daba un rango? Sí, fíjate, el artículo menciona que entre un 10 y hasta un 50% de los casos graves desarrollan LRA. Es un rango muy amplio. ¡Wow! De 10 a 50 es muchísimo. ¿Y qué hace que alguien caiga en ese extremo más grave? Bueno, influyen varias cosas. La gravedad del trauma inicial, claro. Cuánto se tarda en empezar el tratamiento. Y los niveles de CK. Niveles muy altos, por ejemplo, por encima de 50,000, indican un riesgo renal altísimo. Entendido. Y no solo eso, ¿eh? La liberación de potasio puede causar hiperpotasemia, que es peligrosa para el corazón, arritmias y demás. Y también se genera acidosis metabólica y una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo. O sea, un cuadro bastante complejo. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Decías que a veces no es tan evidente. Correcto. Uno pensaría en los síntomas clásicos. Dolor muscular muy fuerte, las mialgias, debilidad. Y la orina oscura, ¿no? Color como de té o refresco de cola por la mioglobina. Sí. Pero ojo, el artículo recalca algo importante. Hasta la mitad de los pacientes pueden no tener esos síntomas musculares tan claros. Y en un paciente politraumatizado, con dolor por todos lados, puede pasar desapercibido. Claro, un desafío diagnóstico. Entonces, la sospecha clínica en el contexto de un trauma grave es vital. Y la confirmación viene por laboratorio. Exactamente. Ahí la clave es medir la CK. Niveles elevados, generalmente por encima de 1000 o 5000 UL, ya te hacen sospechar mucho. Y como decíamos, a veces se va por las nubes, más de 50,000. ¡Impresionante! Y otra cosa útil es la tira reactiva de orina. Da positivo para hemo, por la mioglobina, pero si miras al microscopio no hay glóbulos rojos o muy pocos. Eso ayuda a diferenciar. Y claro, se monitoriza función renal, electrolitos. Y mencionaste algo de un score, el McMahon. Sí, el score de McMahon. Es una herramienta que usa factores como la CK inicial, la edad, el sexo, para intentar predecir el riesgo de que el paciente necesite diálisis, o sea, terapia de reemplazo renal. Bien, una vez que tenemos la sospecha o la confirmación, el tiempo corre. ¿Cuál es la piedra angular del tratamiento? Lo más crítico. Sin duda alguna, la reanimación con líquidos intravenosos, cristaloides isotónicos como el suero salino o Ringer lactato, temprano y, digamos, de forma adecuada. Adecuada.
Aquí el artículo mencionaba algo interesante sobre los volúmenes, ¿no? ¿Un metaanálisis reciente? Exacto. Esto es importante. Un metaanálisis de Vitara colaboradores de 2024 sugiere que administrar entre 3 y 8 litros al día parece asociarse con el menor riesgo de LRA y de necesitar diálisis. Eso cambió un poco la idea anterior, ¿verdad? A veces se usaban volúmenes mucho más altos. Sí, sí. Antes había protocolos que recomendaban 10 litros al día, o incluso más, con la idea de lavar los riñones a toda costa. Pero esta evidencia más nueva sugiere que quizás tanto volumen no da más beneficio renal y sí aumenta el riesgo de sobrecarga de líquidos, de edema pulmonar. Claro. Así que la clave parece ser individualizar. Empezar con una buena carga inicial y luego ajustar según la respuesta del paciente, la diuresis, los signos vitales. No es una receta única de litros para todos. Entendido. ¿Y qué pasa con otras cosas que a veces se usan o se usaban? Bicarbonato para alcalinizar la orina, diuréticos como el manitol. Pues mira, ahí la cosa sigue siendo controvertida. El bicarbonato tiene una lógica teórica. La mioglobina es menos tóxica en orina alcalina. Pero, la verdad, no hay ensayos clínicos grandes que demuestren un beneficio claro, y sí tiene riesgos, como empeorar la hipocalcemia o la sobrecarga de volumen. Se usa muy puntualmente, caso por caso. Ajá. ¿Y el manitol? El manitol, un diurético osmótico, tampoco tiene evidencia sólida que apoye su uso rutinario, quizás en situaciones muy específicas, pero no de forma generalizada. Y es importante aclarar lo de los diuréticos de asa, como la furosemida. No previenen la lesión renal por rabdomiólisis. Solo se usan si el paciente, ya bien reanimado con líquidos, desarrolla síntomas de sobrecarga de volumen. Nada más. Ok, queda claro. ¿Y cuándo se decide que el paciente necesita diálisis? ¿La terapia de reemplazo renal o TRR? Se reserva para las complicaciones graves que no podemos controlar de otra forma. Hiperpotasemia severa, que no baja con medicamentos, una acidosis metabólica muy profunda, sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos, o si el paciente ya tiene síntomas de uremia por la falla renal. ¿Y en esos casos algún tipo de diálisis es mejor? En pacientes que están inestables hemodinámicamente, que es frecuente en trauma grave, se prefiere la terapia de reemplazo renal continua, la TRRC. Es más suave, digamos. Un punto técnico interesante es que la mioglobina es una molécula relativamente grande y las membranas de diálisis estándar no la eliminan muy bien. Ah, mira. Por eso se está investigando la hemoadsorción, que son como unos filtros especiales que sí pueden capturar la mioglobina. Podría ser útil en casos muy severos con mioglobina altísima, pero todavía falta evidencia robusta para recomendarla de forma general. Es algo en desarrollo. Perfecto. Entonces, resumiendo un poco lo que nos deja este análisis, la rabdomiólisis traumática es una complicación seria, a veces silenciosa al principio. La detección temprana es fundamental. Correcto. Y el manejo se centra en una fluidoterapia intravenosa temprana, pero juiciosa, quizá en ese rango de 3 a 8 litros diarios, siempre individualizando y monitorizando muy de cerca. Exactamente. Y como vimos, la controversia que todavía existe sobre terapias como el bicarbonato o la hemoadsorción nos dice que aún necesitamos más investigación, ¿no? Para tener protocolos más estandarizados y basados en evidencia fuerte. El manejo óptimo sigue evolucionando. Totalmente. Y nos deja una reflexión final, creo. Si casi la mitad de los pacientes no tienen los síntomas musculares clásicos y pensamos en escenarios de trauma con múltiples víctimas, donde la evaluación detallada es difícil, ¿cómo podríamos mejorar esa sospecha inicial? ¿Qué estrategias se podrían usar para que no se nos pasen estos casos en las primeras horas críticas? Una pregunta abierta, sin duda.